Muy buenos días tengan todos los presentes. Esta es la segunda parte de la unidad número 1. Aquí, como ya venimos observando, le estoy presentando cómo está compuesto el microchip F16887. Tenemos un oscilador de 0 a 20 MHz. Este sistema emplea un oscilador interno. Tenemos un convertidor AC y DC. A la vez tenemos los puertos que va desde A a E. Tenemos las conexiones, entramos en el área de conexión de la computadora, CPU, ¿verdad? Esta área informática que tenemos internamente dentro del chip nos da la oportunidad de guardar, ¿verdad? Tenemos en la entrada de los puertos, después que le damos la acción, tenemos una respuesta debido a la memoria que tenemos de este lado de programar, ¿verdad? De EEPROM de 256. Y tenemos la oportunidad del RECSE, o sea, de hacer una regresión del sistema si hay alguna equivocación en el momento que tenemos que grabar, ¿verdad? Son elementos que ustedes deben de conocer antes de conocer el lenguaje, ¿verdad? Con el lenguaje es que se van a dar la oportunidad a ustedes de decir las acciones que va a estar sometido un equipo. Tenemos la descripción de los pines. La mayoría de los pines del microcontrolador PI C16F887 son multipropósito, como se muestra en la figura. Antes de dar un ejemplo de la siguiente, tenemos otros pines, ¿verdad? Otros sistemas, en los cuales nos da la oportunidad de decir que si hacemos una tarea de RA3, AN3, BRF más C1N, el RAID 3, tercera entrada, salida digital del puerto A. El AN3, tercera entrada analógica. BRF, referencia positiva del voltaje. Y C1IN, entrada positiva del computador. De este lado podemos observar la programación, cómo se puede hacer para conocer cada uno de nuestros sistemas cuando estemos haciendo una programación y saber cuáles pines vamos a utilizar, ¿verdad? Tenemos en referencia, le vamos a dar RE3, ¿verdad? Que nos está diciendo que es la entrada obtenida, generada por el puerto, ¿verdad? Luego podemos observar otros como el RA3, que nos lleva a establecer el propósito general del puerto, la capacidad de 3 convertidores AC a DC y la capacidad de 3 convertidores. Entrada, referencia positiva, voltaje del convertidor. Aquí es donde podemos controlar nosotros el voltaje con el que vamos a trabajar. La entrada positiva del comparador. Podemos observar otros como el RA7, ¿ya? Que nos dice que es un propósito general del puerto o compuerta. Entrada del oscilador cristal y entrada del reloj externo. Tenemos el RISC-RAS o RC,
TI, que representa el propósito general del puerto o puerto RTC, salida del oscilador del temporizador 1, entrada del reloj del temporizador 1 y el propósito general del puerto para realizar o ejecutar alguna de las tareas. Entrada del oscilador del temporizador 1. Podemos observar nuevamente, siguiendo sucesivamente, y vamos viendo que RDO es el propósito general en el puerto D. Luego tenemos la entrada de D1, que es el propósito general del puerto D. Luego tenemos el propósito de RD, que nos dice lo mismo. Es sucesivamente en esa parte, es programación de respuesta que nos están pidiendo, le estamos pidiendo al equipo que nos genere. ¿Verdad? Observamos aquí nuevamente, seguimos en el propósito de, tenemos RD1 o RD7, ¿verdad? Es el propósito de generar el puerto D, la salida del módulo PWN, puerto GND, este es tierra, ¿verdad? Suministro de voltaje positivos, es el propósito general del puerto. Sucesivamente vamos dándole y van observando ustedes que cada pine o cada número de puerto tiene una función y tiene una descripción o respuesta. Aquí podemos observar cómo se utiliza en el CPU el PI16F887. Disculpen, tengo... El CPU cuenta con solo 35 instrucciones simples. Cabe decir que para poder programar otros microcontroladores en el lenguaje ensamblador es necesario saber más de 200 instrucciones. En el tiempo establecido es igual para así todas las instrucciones y tarda de 4 ciclos de reloj. La frecuencia del oscilador se establecido por un cristal de cuarzo. Las instrucciones de alta de las remodelaciones tardan 8 o 5 ciclos. La ejecución tarda en ejecutarse. Esto significa que si la velocidad del operador, del microcontrolador, es de 20 MHz, el tiempo de oscilación o ejecución de cada instrucción será de 200 o sería de la programa ejecutada. Simulaciones de instrucciones por los siguientes segundos. Como pueden observar, aquí tenemos un diagrama de bloque donde tenemos un robot o un cortador. Este es un operador. Si el paciente necesita ser operado, el instructor o el doctor, con simplemente mover algunas teclas, ¿verdad? Él desde su computadora puede ejecutar esta operación. Solamente observando al paciente, ¿verdad? En la computadora y con mover el mouse puede ir deslizando, ¿verdad? El bisturí que tiene este robot. Ese bisturí va a ser el corte esencial que se requiere para esa operación virtual. Después tenemos los puertos de entrada. Como pueden observar, cada uno de estos puntos es un puerto de entrada, que es la información, ¿verdad?, que va a recibir el robot. Ejemplo, ustedes agarran el mouse, ¿verdad?, y ustedes deslizan el mouse hasta un punto, ¿verdad?, inician, hacen un recorrido. Ese recorrido lo puede hacer este robot según la indicación que le dé el médico.
y hace el corte como debe ser, como si fuera la misma mano del doctor realizando la operación o el corte en el cuerpo del paciente. Ajá. Tenemos los datos de la memoria RAM. Esta memoria es la que se le introdujo. ¿Para qué? Para los pasos que va a cumplir ese robot. Él tiene su brazo así, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Él va a realizar un corte de izquierda a derecha, ¿verdad? Porque se maneja de izquierda a derecha. Es un manejo. Como el robot, ustedes pueden observar el brazo del robot, puede estirarse y encogerse. Estirar y encoger. Pues, ¿para qué? Para que exista un desplazamiento. Ese desplazamiento que existe es el corte que va a realizar. Está limitado, tiene un tiempo que en el mismo programa se le da para realizar esa ejecución. Si hay una falla técnica por falta de iluminación o falta de energía, ¿verdad? El sistema mantiene una información donde ellos tiene que terminar la tarea. Él no puede pararla, porque el paciente no puede quedar ahí con una parte abierta y el bisturí en su cuerpo. No, él la termina. Él termina, se vaya la luz. Tiene 24 horas para que se dé la ejecución. Puede decir, una operación nunca va a llegar a 24 horas, ¿verdad? Y entonces, si hay tiempo, no pueden decir, al paciente se le quedó el bisturí porque el robot se paró. No, el robot, él termina su tarea, tenga la falla que tenga. Para eso existe lo que se llama el perro guardián, donde le dice al médico, mire, el robot mantiene una falla, ¿verdad? El perro guardián es una sirena, una corneta o una luz, ¿verdad? Que le indica al médico, mira, hay una falla, está sucediendo, se fue el fluido eléctrico, no tenemos conexión, conectividad, se cayó el sistema. Entonces, el médico sabe que el robot, él mismo va a retirar. No se va a preocupar, o se va a alterar o se vaya para que el paciente sufra algún trauma. No, esto es netamente efectivo. Todo depende del programador, ¿verdad? Porque si el programador le quita los tiempos establecidos, yo les digo que hay un máximo que de 24 horas, ¿verdad? Puede ser que el robot lo diseñaron y nada más que va a durar 3 horas, 3 en la operación, en el área de operación, pero en el corte de bisturí son segundos, minutos, ¿ya? Para hacer el corte. Él levanta su brazo cuando termina y se retira. Este señor que tenemos aquí se llama el CPU. En el CPU es donde nosotros vamos a tener la posibilidad, porque es la computadora, es el cerebro computarizado, ¿verdad? Donde tenemos a nuestro chip instalado para que ejecute las órdenes que se le están dando a ese robot. Tenemos la memoria ROM, ¿verdad? Donde está guardado todo lo que está sucediendo. Y tenemos un deslizador, ¿no? Que en computadora